Era supuestamente un sábado tranquilo. Mi plan era simple, pasar el día arreglando algunas cosas en la casa y, tal vez, ver un partido en la noche. Pero ese plan se desmoronó cuando mi esposa irrumpió en la sala, con el rostro rojo de ira. Abrió su bolso bruscamente sobre la mesa y dijo, necesitamos hablar, ahora. Su tono era agudo, casi acusatorio, y me tomó completamente desprevenido. La miré, confundido, y pregunté, ¿qué pasa? Lo que vino a continuación fue lo último que esperaba. Cruzó los brazos y me miró fijamente con una mezcla de frustración y sospecha. «Me estás engañando», exigió. Parpadeé, intentando procesar lo que acababa de oír. «¿Qué? ¿De dónde sale esto?», pregunté con voz firme pero calmada. Su acusación no tenía ningún sentido, llevábamos años casados y, aunque nuestra vida no siempre había sido emocionante, era sólida. Además, pensé, ella está exagerando. Suspiró dramáticamente y dijo, «Has estado tan distante últimamente. Ya no salimos juntos, simplemente nos quedamos en casa día tras día. Es como si fuéramos extraños, ¿no crees que eso es un problema?». Sus palabras eran filosas, pero lo que me molestaba más era la implicación de que yo era el que estaba arruinando las cosas. «Hemos estado casados por mucho tiempo», respondí. «No todos los días tienen que ser una aventura, así es la vida». Pero a ella no le convenía. Me acusó de no preocuparme, de darme por sentado. La discusión escaló rápidamente, no iba a quedarme ahí mientras ella tergiversaba la realidad, pero tratar de razonar con ella era como hablar con una pared de ladrillos. Finalmente, ella alzó las manos y dijo, «Voy a casa de mi amiga, ella sabe cómo resolver esto». Sin esperar mi respuesta, agarró sus cosas y se fue. La vi salir, perplejo por todo el intercambio. ¿Resolver? ¿Qué problema?, pensé. La casa se sintió extrañamente silenciosa después de que se fue. Me senté tratando de reconstruir lo que acababa de pasar. No era de los que se enfrascan en discusiones, pero esto era diferente. ¿Qué quiso decir con resolver y por qué pensó que alguna amiga cualquiera tenía las respuestas? No tenía sentido, pero decidí no sobreanalizarlo. Ella volvería eventualmente y tendríamos que enfrentar lo que fuera que estuviera pasando. Horas más tarde, la puerta se abrió y mi esposa entró con su amiga. Ambas estaban claramente ebrio, riendo y tambaleándose juntas. Me quedé sentado mientras las veía dirigirse a la sala. Mi esposa me miró, su rostro se iluminó con una extraña mezcla de emoción y picardía. «Tengo un plan», anunció, «un gran plan». Su amiga se rió sin poder contenerse, lo que hacía difícil tomar en serio cualquier cosa que dijeran. «Mañana», continuó mi esposa, «vamos a un lugar muy especial. Hay un tipo allí que sabe cómo tratar a cualquier mujer, incluso a una de 4 patas». Sus palabras eran tan ridículas que casi me parto de la risa, pero en lugar de eso fruncí el ceño. «¿De qué estás hablando?», pregunté. Su amiga volvió a estallar en carcajadas, agitando la mano de manera despreocupada. «Ya verás mañana», dijo entre sollozos de risa. Eventualmente, mi esposa se tambaleó hacia la cama, dejando a su amiga aún riendo. Le ofrecí llevarla a su casa, principalmente para sacarla de la casa y así poder tener algo de paz. En el camino, ella me miró con una sonrisa cómplice y dijo, «Ya verás mañana, va a ser interesante». No respondí, concentrándome en la carretera. Una vez que se bajó del auto, me quedé sentado un momento tratando de darle sentido a todo. ¿Qué demonios acababa de presenciar? ¿Y qué clase de tonterías me esperaba al día siguiente? La mañana siguiente empezó de manera extraña. Mi esposa bajó las escaleras, vestida para impresionar de una forma que inmediatamente captó mi atención. Llevaba ropa que no era precisamente casual, y su entusiasmo parecía fuera de lugar. «Vamos», dijo, agarrando su bolso y prácticamente arrastrándome fuera de la casa. Aún no sabía a dónde íbamos, pero estaba claro que lo tenía todo planeado. «Primero pasaremos por casa de mi amiga», añadió, evadiendo mis preguntas sobre el destino. Decidí no presionarla demasiado, a veces era mejor dejar que sus sorpresas se desarrollaran, aunque tenía mis reservas. Subimos al auto y,
justo cuando estaba a punto de salir del camino de entrada, de repente exclamó, «Espera. Olvidé algo importante». Antes de que pudiera preguntar qué era, corrió de regreso a la casa. Un minuto después, regresó con una sonrisa traviesa y arrojó 2 cajas de condones en la guantera. La miré atónito. «¿Qué demonios es esto?», pregunté, señalando las cajas. Ella simplemente se rió y dijo, «Confía en mí, ya lo sabrás pronto». Apreté el volante y le dije, «Si esto es lo que creo, alguien va a recibir una paliza». Ella me hizo un gesto de desprecio entre risas, dejándome aún más confundido y algo irritado. Después de recoger a su amiga, el misterio se profundizó aún más. Las dos estaban rebosantes de emoción, intercambiando miradas cómplices y comentarios crípticos durante el trayecto. Yo permanecí en silencio, concentrado en la carretera e intentando armar el rompecabezas. Cada vez que preguntaba a dónde íbamos, ellas solo se reían y decían «ya verás». Empezaba a sacarme de quicio, pero decidí dejarlo pasar. Lo último que quería era arruinar la extraña sorpresa que se habían planeado. Finalmente, llegamos a un estacionamiento con vista a un gran campo. Me tomó un momento darme cuenta de dónde estábamos, un establo de caballos. Mi esposa y su amiga casi brillaban de emoción al bajar del auto, y yo la seguí, todavía tratando de conectar las piezas. ¿Por qué llevarme a un establo? ¿Y para qué, en el mundo, los condones? Antes de que pudiera expresar mi confusión, fuimos recibidos por un hombre alto, de porte seguro, quien se presentó como el instructor de equitación. La amiga de mi esposa tomó la iniciativa y explicó cómo habían ideado la idea de montar a caballo como una forma de relajarnos y reconectarnos. «Es bueno para el alma», dijo, visiblemente orgullosa de su plan. No me emocionó la idea, pero decidí seguirla. Mientras nos preparábamos para nuestra primera lección, me incliné hacia mi esposa y le susurré, «¿Y qué pasa con esos condones? ¿Qué clase de broma es esta?». Ella esbozó una sonrisa pícara y respondió, «Oh, eso es solo una pequeña broma para ponerte los nervios de punta». Pensé que sería gracioso. Puse los ojos en blanco, dándome cuenta de que había caído en su pequeño juego. La lección en sí fue sorprendentemente agradable, aunque no pude quitarme la sensación de que algo andaba mal con el instructor. Parecía excesivamente entusiasta, con los ojos brillando cada vez que hablaba con mi esposa. Tal vez era solo su personalidad, pero no pude evitar notar la forma en que se concentraba en ella. En un momento dado lo vi observándola un poco demasiado de cerca, lo que encendió una pequeña alarma en mi mente. ¿Estaba siendo profesional o había algo más? No quería sacar conclusiones precipitadas, pero el pensamiento persistió. Cuando la lección terminó, el instructor apartó a mi esposa a un lado. Yo me quedé atrás observando cómo él le entregaba su tarjeta y le pedía su número. «Es para futuras sesiones», explicó, aunque su tono daba a entender que había algo más. Luego dijo algo acerca de tener una petición especial para ella, que compartiría en otro momento. Mi instinto me decía que debía intervenir, pero decidí esperar y ver cómo manejaba la situación mi esposa. Ella parecía impasible, tomó la tarjeta y le dio las gracias antes de regresar junto a mí. De camino a casa, no pude deshacerme de la sensación de que había más en la historia. Le pregunté a mi esposa sobre esa petición especial que el instructor había mencionado, pero ella lo minimizó. «No tengo idea», dijo de manera casual. «Supongo que ya lo descubriremos pronto». Su indiferencia no hacía nada para calmar mi mente. Mientras conducía, mis pensamientos seguían centrados en el instructor y su extraño comportamiento. ¿Qué clase de petición especial podría tener y por qué mi esposa parecía tan despreocupada al respecto? Todo esto me resultaba inquietante, pero decidí esperar a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Cuando llegamos a casa, estacioné el auto y entré. La casa seguía llena de esa sensación extraña. Mi esposa estaba de un humor inusualmente alegre, todavía vibrando de la lección de equitación. Mientras nos acomodábamos, me preguntó, ¿vas a unirte a mí para más lecciones? Podría ser algo nuestro, ya sabes. Me encogí de hombros y respondí, ya veremos. Sabes que trabajo durante la semana, tal vez los fines de semana, si no estoy muy ocupado.
Esa respuesta parecía satisfacerla por el momento, aunque noté que quería más entusiasmo de mi parte. Decidí sacar el tema que me había estado molestando toda la tarde. Por cierto, dije, ese instructor tuyo se portaba de manera un poco extraña. Te miraba como si estuvieras desnuda o algo así. Mi esposa estalló en carcajadas, agitando la mano de forma despreocupada. Oh, vamos, dijo. Eso es solo tu imaginación. No tienes nada de que estar celoso. Él solo es apasionado con su trabajo. Su risa poco hizo para aliviar mis dudas. Yo sabía lo que había visto y no era solo cosa de mi mente. Conforme avanzaba la noche, mi esposa parecía inusualmente distraída. Constantemente miraba su teléfono y cuando finalmente sonó, se levantó de un salto para contestar. Ya vuelvo, dijo, desapareciendo en otra habitación. Me quedé en la sala, escuchando su risa apagada y una voz animada proveniente detrás de la puerta cerrada. Estuvo al teléfono casi durante una hora, y cuando regresó, su rostro estaba enrojecido de emoción. ¿Quién era?, pregunté, tratando de mantener mi tono neutral. Oh, era el instructor, respondió casualmente. Como soy nueva, quería repasar algo de teoría conmigo, ya sabes, para que saquemos el máximo provecho de las lecciones. Además, mencionó que estamos en plena temporada de competiciones, así que sugirió que mi amiga y yo nos quedáramos después de las clases para ver cómo funcionan las cosas. Levanté una ceja. ¿Una llamada que duró una hora?, pregunté. Ella se encogió de hombros. Es que es muy meticuloso, dijo. Su explicación no me convenció, no era solo la duración de la llamada, era su forma de actuar. Estaba inusualmente metida en este nuevo pasatiempo, casi obsesionada. Esta era la misma mujer que solía pasar las noches viendo reality shows sin preocupación alguna, y ahora, de repente, tenía un brillo en los ojos cada vez que hablaba de caballos y competiciones. El contraste era sorprendente y, francamente, inquietante. Aún así, decidí dejarlo pasar por ahora. Tal vez este nuevo pasatiempo era bueno para ella, le daba algo en lo que concentrarse aparte de la rutina habitual. Pero una parte de mí no podía dejar de sentir que había algo más. Mis instintos me decían que debía estar atento, pero tampoco quería sacar conclusiones precipitadas. Pasaron unos días, y su entusiasmo solo creció. Empezó a pasar cada vez más tiempo en el establo, a menudo quedándose hasta altas horas de la noche. Cuando le preguntaba al respecto, ella decía que ayudaba con los caballos, aprendiendo técnicas extra con el instructor. Insistía en que era todo parte del proceso de aprendizaje, pero no pude evitar notar un patrón. Ella se ausentaba al menos 4 noches a la semana, y siempre regresaba con esa misma expresión radiante. Cuanto más se entregaba a ese nuevo mundo, más inquietud sentía. Algo en toda esta situación no me parecía correcto. No era solo el tiempo que pasaba allí, sino la forma en que hablaba de ello. Se iluminaba cada vez que mencionaba al instructor o las competiciones, como un niño con un juguete nuevo. Quería creer que todo era inocente, pero mi instinto me decía lo contrario. Si estás leyendo esto, significa que la historia dio un giro. No lo creerás a estas alturas, pero lo único que sabía era que mi esposa había encontrado una nueva obsesión que la alejaba cada vez más de mí. Por ahora, yo solo observaba, tratando de armar el rompecabezas de lo que realmente estaba ocurriendo. Créeme cuando te digo que los sucesos que siguieron te dejarán tan impactado como a mí. Una noche, mi esposa llegó a casa con un humor inusualmente alegre, tenía esa energía que daba la impresión de haber ganado la lotería. No era algo que viera a menudo y, sinceramente, me tomó por sorpresa. Pero lo que realmente captó mi atención fue la forma en que caminaba, cojeaba ligeramente, favoreciendo una pierna. No era nada demasiado dramático, pero era lo suficientemente notorio como para que le preguntara, ¿estás bien? Ella se lo restó con una risa casual y dijo, oh, es nada, solo fue un día largo en el establo. Estoy un poco adolorida, eso es todo. Su tono era ligero, casi indiferente, pero algo en ello no me convencía. Más tarde esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, noté algo más que aumentó mis sospechas. Tenía moretones en la parte baja de la espalda. No eran pequeños,
Parecían del tamaño de los moretones que uno se haría tras una caída fuerte. No soy de los que exageran, pero no pude dejarlo pasar. ¿Qué es esto?, pregunté, girándola ligeramente para ver mejor. Ella echó un vistazo por encima del hombro y me ofreció una sonrisa tímida. Oh, eso, me caí del caballo un par de veces durante la práctica. Nada grave. Su explicación parecía plausible, pero la forma en que lo dijo se sentía demasiado ensayada, demasiado rápida. ¿Estás segura de que es solo eso?, insistí. Ella asintió, con una expresión que mezclaba molestia y diversión. Claro, ¿qué otra cosa iba a hacer?, respondió. No tuve una respuesta para eso, pero la inquietud en mi interior persistía. No soy de los que sacan conclusiones precipitadas, pero he aprendido a confiar en mis instintos, y algo en esta situación no cuadraba. Aún así, decidí dejarlo pasar por la noche. Insistir más no me llevaría a ningún lado sin pruebas adicionales. Mientras nos acomodábamos, de repente, mi esposa mencionó algo completamente fuera de tema. Por cierto, dijo casi casualmente, todavía estás planeando esa barbacoa mañana, ¿verdad? Asentí, intrigado por a dónde quería llegar. Bueno, continuó, va a haber un invitado, alguien del establo. Es bastante importante allí, y creo que será una gran oportunidad para que lo conozcas. Su tono era como si se emocionara al mencionar importante, lo que me hizo detenerme. ¿Por qué viene él?, pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. Pensé que era algo casual entre amigos, pero ella sonrió, como si ya hubiera anticipado mi reacción. Lo es, dijo, pero este tipo tiene muchas conexiones. Ya verás a qué me refiero cuando lo conozcas. Solo asegúrate de que todo esté perfecto, es de esas personas que notan hasta los pequeños detalles. Sus palabras eran vagas, pero el mensaje subyacente era claro, este invitado era alguien a quien ella quería impresionar. Mi curiosidad se despertó. ¿Y cuál es su importancia?, pregunté. Titubeó por un momento, es simplemente un poco diferente. A algunas personas les cuesta tratar con él por su personalidad, pero cuando lo conoces, resulta ser realmente interesante. Esa explicación no calmó mis dudas, si acaso, generó más preguntas. No suelo alterarme por tonterías, pero toda esta situación empezaba a molestarme. Entre su repentina pasión por el establo, las noches tardías y este misterioso invitado, parecía que había más en juego de lo que ella dejaba ver. No pude evitar preguntarme qué estaba ocultándome. En lugar de insistir, decidí esperar y ver, porque a veces la paciencia es la mejor forma de llegar a la verdad. Lo que más me impactó fue la forma en que hablaba de este invitado. No dijo mucho, pero lo que sí dejó claro es que él no era simplemente un conocido cualquiera, había algo en el que le hacía creer que merecía un trato especial, y eso bastó para activar todas las alarmas en mi mente. No soy de los que se alteran sin motivo, pero esto me llamó la atención. No pierdo la calma fácilmente y no salto a conclusiones sin base, pero sabía una cosa, tenía que averiguar qué hacía a este hombre tan especial. La mañana comenzó de manera extraña. Me desperté y encontré la casa inusualmente silenciosa. Mi esposa no estaba en ningún lado. La llamé, pero no hubo respuesta. En la mesa de la cocina encontré una nota con su letra, tuve que salir a resolver unos asuntos con mi amiga. Lo siento, volveré pronto. Fruncí el ceño, dejando la nota a un lado. Hoy era el día de la barbacoa, y ella sabía cuánto esfuerzo había puesto en planearla. Dejando de lado mi irritación, decidí concentrarme en dejar todo listo. Había mucho por hacer, desde limpiar la casa hasta marinar la carne y arreglar el patio trasero. A medida que el día avanzaba, los invitados comenzaron a llegar. El patio se llenó de caras conocidas, amigos, sus esposas y novias, todos parecían de buen humor. Pero no tardaron en darse cuenta de la ausencia de mi esposa. ¿Dónde está tu media naranja?, preguntó alguien con una sonrisa. Respondí vagamente que ella había salido y volvería pronto. Con el pasar del tiempo, las preguntas se volvieron más frecuentes y empecé a sentirme incómodo. Es una cosa ser el anfitrión de una reunión y otra distinta hacerlo cuando tu pareja está visiblemente ausente. Después de varios intentos fallidos de comunicarme con ella, me empezó a irritar.
Justo cuando estaba a punto de marcar de nuevo, oí la puerta principal abrirse. Ahí estaba, entrando con su amiga, luciendo demasiado complacidas. Pero no estaban solas, dos hombres la siguieron. Uno de ellos era mayor, probablemente de unos 40 o 50 años, con una actitud seria. El otro era más joven y lo reconocí de inmediato como su instructor de equitación. Mi esposa me saludó con un beso rápido en la mejilla. Perdona por llegar tarde, explicaré todo más tarde, dijo. Durante aproximadamente la siguiente hora, las cosas parecían calmarse. Los nuevos invitados se mezclaron con los demás y, por un tiempo, la barbacoa recuperó su ambiente relajado. Sin embargo, un par de mis amigos me abordaron en privado. «¿Viste a esos dos tipos?», dijo uno, bajando la voz. «Parecen simpáticos, pero la forma en que miran a las mujeres es rara». Uno incluso intentó ligar con una mujer casada antes de que su marido interviniera. Eso no lo podía ignorar. Cuando encontré a mi esposa, le dije en voz baja, «Necesitamos hablar. Esos tipos que trajiste están haciendo que la gente se sienta incómoda, ¿qué pasa con ellos?». Ella pareció sorprendida por mi preocupación, pero lo minimizó. «Relájate», dijo. «El mayor está divorciado y el más joven es simplemente amigable, están aquí por motivos de negocios». Esa explicación no me satisfizo, pero antes de que pudiera insistir, uno de mis amigos me llamó, interrumpiendo la conversación. A medida que avanzaba la tarde, me di cuenta de que no había visto a mi esposa en un buen rato. Busqué por la casa y el patio, pero ella no estaba por ningún lado. Después de aproximadamente media hora, reapareció, actuando como si nada fuera extraño. ¿Dónde estabas?, le pregunté. Ella soltó una risa ligera y dijo, ¿no quieres ir al baño ahora? Confía en mí, no es nada bueno. Su actitud casual solo aumentó mi frustración. Claramente, no me estaba contando toda la verdad. Una vez que se fueron los invitados y quedamos solos, volví a sacar el tema. «Esos dos tipos, ¿cómo te ayudan con tu negocio en el establo?», pregunté. Ella suspiró y me dio una explicación que sonó ensayada. Aparentemente, el hombre mayor era el padre de su instructor de equitación y tenía algunas conexiones en el mundo ecuestre, y según ella, su amiga necesitaba su ayuda con un proyecto personal. «Es más sobre ella que sobre mí», dijo, pero no me convenció. «Tranquilo, habrá algo para nosotros también», añadió. Le pedí más detalles, pero solo sonrió y dijo, «Ya lo sabrás pronto. Espero recibir una llamada la próxima semana y cuando ocurra, te vas a quedar asombrado». Su respuesta enigmática me dejó inquieto. Aunque, a pesar de mis dudas, seguí adelante con los preparativos para la barbacoa, mi mente seguía dándole vueltas a todo lo que había pasado. Luego, una noche, regresé a casa del trabajo y encontré a mi esposa riendo por teléfono, animada y emocionada. No podía dejar de preguntarme qué la tenía tan emocionada. Cuando finalmente colgó, le pregunté, «¿Qué pasa?». Ella sonrió de oreja a oreja y dijo, «¿Adivina qué? Me seleccionaron para la competencia de principiantes. Es un evento por equipos, y estoy muy emocionada de ver cómo funciona todo». Al principio no supe cómo responder. Nunca había imaginado que ella se involucraría en competiciones, pero decidí apoyarla. «Eso es genial», dije. «¿Necesitas que te lleve o dónde es? Quizás pueda ir a ver». Su respuesta me tomó por sorpresa, «Oh, no, está bien. Vamos a tomar un autobús como equipo y honestamente, prefiero que no vayas. Todavía me estoy acostumbrando a actuar frente a la gente y estaría demasiado nerviosa si estuvieras allí». Asentí, aunque su insistencia me hizo sentir algo incómodo. «Bueno», dije, «si eso es lo que prefieres, pero luego tendrás que mostrarme unos videos, quiero ver cómo te fue». Ella sonrió y prometió compartir todo cuando terminara. No pude sacudirme la sensación de que había algo más en su pedido de que me mantuviera alejado, pero decidí dejarlo pasar por ahora. «Por cierto, van a dar premios especiales a los ganadores, ¿te imaginas si gano algo? Sería increíble», exclamó, genuinamente emocionada. No pude evitar sentirme feliz por ella, parecía que esta competencia significaba mucho para ella.
Por un momento, dejé de lado mis dudas y me concentré en ser comprensivo. Sin embargo, mi curiosidad persistía. ¿Va a ir también tu amiga?, pregunté, refiriéndome a la mujer que le había presentado el establo. Mi esposa titubeó, su entusiasmo disminuyendo un poco. No lo sé, admitió. Últimamente se ha mostrado algo distante. Hay algo de tensión entre ella y el instructor, y quizás también con su padre. No estoy segura de lo que pasa, pero definitivamente no es la misma de antes. Ese fue un giro interesante. Su amiga había sido una parte tan importante de esta nueva etapa en su vida, y ahora había tensión. ¿Qué clase de tensión?, pregunté. ¿Crees que tiene algo que ver contigo? Ella se encogió de hombros, claramente incómoda con el tema. Realmente no lo sé, dijo, pero es raro. Antes hablábamos de todo, y ahora apenas menciona lo que le preocupa. No pude evitar preguntarme qué más me estaría ocultando. En lugar de presionarla, decidí esperar y ver. A veces, la paciencia es la mejor manera de descubrir la verdad. Lo que realmente se me quedó grabado fue la forma en que hablaba de este invitado. No dijo mucho, pero lo que dijo dejó claro que no era simplemente un conocido cualquiera. Había algo en el que la hacía sentir que merecía un trato especial, y eso bastó para hacer sonar las alarmas en mi cabeza. No soy de los que se alteran por tonterías, pero esto definitivamente tenía mi atención. No pierdo la calma fácilmente y no me lanzo a conclusiones sin fundamento, pero sabía una cosa: necesitaba descubrir qué hacía a este hombre tan especial. La mañana siguiente empezó de forma extraña. Me desperté y encontré la casa inusualmente silenciosa. Mi esposa no estaba por ningún lado. La llamé, pero no hubo respuesta. En la mesa de la cocina encontré una nota con su letra. Tuve que salir a resolver unos asuntos con mi amiga. Lo siento, volveré pronto. Fruncí el ceño al leerla. Hoy era el día de la barbacoa, y ella sabía cuánto esfuerzo había invertido en planificarla. Dejando de lado mi irritación, decidí concentrarme en dejar todo listo. Había mucho por hacer: limpiar la casa, marinar la carne y arreglar el patio trasero. A medida que avanzaba el día, los invitados comenzaron a llegar. El patio se llenó de caras conocidas, amigos, sus esposas y novias. Todos parecían de buen humor. Pero no tardaron en notar la ausencia de mi esposa. ¿Dónde está tu otra mitad?, preguntó alguien con una sonrisa. Respondí de forma vaga que ella había salido y volvería pronto. Con el tiempo, las preguntas se hicieron más frecuentes y no pude evitar sentirme incómodo. Es una cosa ser el anfitrión de una reunión y otra muy distinta hacerlo mientras tu pareja está notablemente ausente. Después de varios intentos fallidos de comunicarme con ella, comencé a enfadarme. Justo cuando estaba a punto de marcar de nuevo, oí la puerta principal abrirse. Ahí estaba ella, entrando con su amiga, luciendo excesivamente complacidas. Pero no venían solas. Dos hombres la seguían. Uno, de apariencia mayor, probablemente en sus 40 o 50, con una actitud seria; el otro, más joven, que reconocí inmediatamente como su instructor de equitación. Mi esposa me saludó con un beso rápido en la mejilla. Perdona por llegar tarde, explicaré todo más tarde, dijo. Durante la siguiente hora, la situación pareció calmarse. Los recién llegados se mezclaron con los demás invitados, y por un tiempo la barbacoa recuperó su ambiente relajado. Sin embargo, un par de amigos me tomaron aparte. «¿Viste a esos dos tipos?», dijo uno, bajando la voz. «Parecen amables, pero la forma en que miran a las mujeres aquí es extraña». Uno de ellos incluso intentó ligar con una mujer casada antes de que su esposo interviniera. Eso no lo podía pasar por alto. Cuando encontré a mi esposa, le dije en voz baja: «Necesitamos hablar. Esos tipos que trajiste están haciendo que la gente se sienta incómoda. ¿Qué pasa con ellos?». Ella parecía sorprendida por mi preocupación, pero lo minimizó. «Relájate», dijo. «El mayor está divorciado y el más joven es simplemente amistoso. Están aquí por razones de negocio». Esa explicación no me convenció, pero antes de que pudiera insistir, uno de mis amigos me llamó, cortando la conversación. A medida que avanzaba la tarde, noté que no había visto a mi esposa en un buen rato. Busqué por la casa y el patio,
pero ella seguía sin aparecer. Después de unos 30 minutos, reapareció, actuando como si nada estuviera fuera de lo normal. ¿Cuándo? ¿Dónde has estado?, le pregunté. Ella soltó una risa ligera y dijo, no querrás ir al baño ahora, confía en mí, no es nada bueno. Su actitud casual solo aumentó mi frustración. Claramente, no me estaba contando toda la verdad. Con los invitados ya retirados y quedándonos solos, volví a sacar el tema. Esos dos tipos, ¿cómo te ayudan exactamente con tu negocio en el establo?, le pregunté. Ella suspiró y me ofreció una explicación ensayada. Aparentemente, el hombre mayor era el padre de su instructor de equitación y tenía algunas conexiones en el mundo ecuestre, y, según ella, su amiga necesitaba su ayuda con un proyecto personal. Es más acerca de ella que de mí, dijo, pero no te preocupes, también hay algo para nosotros. Le pedí más detalles, pero solo sonrió y dijo, ya lo sabrás pronto. Mientras yo seguía procesando todo, mi mente seguía dándole vueltas a lo ocurrido. Luego, una noche, al volver del trabajo, encontré la casa vacía. Mi esposa no estaba. No me sorprendió demasiado, dado lo que había estado pasando. Me acomodé, convencido de que ella regresaría en breve. De repente, mi teléfono sonó. Miré la pantalla, esperando que fuera ella, pero era mi jefe. Necesito que te prepares para un viaje de negocios, tendrás que irte en los próximos días. No era el mejor momento, pero acepté. Apenas colgué, la puerta principal se abrió de golpe y mi esposa entró radiante, sosteniendo un flamante iPhone 16. Mira lo que conseguí, exclamó, prácticamente mostrándome el teléfono. Este es mi premio por haber quedado en segundo lugar en la competencia. Parpadeé, tratando de procesar sus palabras. ¿Segundo lugar y te dan un iPhone 16? Pregunté incrédulo. Ella asintió con entusiasmo. ¿Puedes creerlo? Es un regalo del instructor. Esa parte me hizo detener. Un regalo personal del instructor, eso es inusual, dije, eligiendo mis palabras con cuidado. ¿Por qué el instructor daría un regalo tan caro? Ella desestimó mi preocupación. Oh, no es solo para mí, explicó. Todo el equipo recibió regalos. Es su forma de motivarnos. No sabía qué pensar, pero decidí no insistir más en ese momento. Luego noté otra cosa. ¿Qué pasó con tu teléfono viejo?, le pregunté. Ella me dio una sonrisa avergonzada y dijo, me emocioné tanto con el nuevo que simplemente tiré el viejo. La miré estupefacto. ¿Lo tiraste así, sin pensarlo? Asintió, con una expresión algo tímida. No fue mi mejor decisión, pero, honestamente, ya no lo necesitaba. Este es mucho mejor. No supe qué decir, era un acto de derroche que solo aumentaba mi desconcierto respecto a toda esta situación. Decidí cambiar de tema. Bueno, tengo un viaje de trabajo próximamente, estaré fuera algunos días. Ella no parecía inmutarse en absoluto. Perfecto, dijo, tendremos una pequeña fiesta de equipo para celebrar la competencia, así que también estaré ocupada. Su tono alegre sonaba casi despreocupado, pero lo dejé pasar, ya que no podía hacer nada al respecto. Más tarde, mientras me preparaba para dormir, mi teléfono vibró con un mensaje. Al mirar la pantalla, vi que era de la amiga de mi esposa. Tenemos que hablar, decía el mensaje. Fruncí el ceño y respondí, ¿qué sucede? Su respuesta fue inmediata, es sobre tu esposa. Solo puedo explicarlo por teléfono. Eso me despertó de inmediato. ¿Puede esperar hasta la mañana?, pregunté, esperando posponer la conversación hasta estar más despierto. Está bien, pero es importante, respondió. Guardé el teléfono, pero el sueño no vino fácilmente después de eso. ¿Qué podía ser tan urgente como para que ella me mandara un mensaje a altas horas de la noche? Mi mente exploraba posibilidades nada reconfortantes y me dije a mí mismo que llamaría a la mañana siguiente para llegar al fondo del asunto. Mientras yacía en la cama, mirando el techo, una creciente sensación de inquietud me invadía. El comportamiento de mi esposa había estado fuera de lugar durante semanas, y este mensaje solo aumentaba la tensión. Con la llegada de la mañana, supe que tenía que hacer esa llamada y descubrir exactamente qué estaba pasando.
Una vez que me instalé en el alojamiento temporal por el viaje de trabajo, decidí llamar a la amiga de mi esposa. Su mensaje de la noche anterior me había estado carcomiendo y necesitaba respuestas. Apenas sonó el teléfono, ella contestó. Su voz sonaba tensa, casi temblorosa. Ya tuve suficiente de callarme sobre esto, dijo sin preámbulos, y sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Cuando le pregunté qué pasaba, mi tono se volvió más severo de lo que pretendía. Tras una breve pausa, dijo, tu esposa no solo está montando a caballo en ese establo. Te está engañando de la peor manera posible. Esas palabras parecían irreales, como si no pudieran estar dirigidas a mí. Sentí un nudo en el pecho y, por un segundo, no pude responder. Finalmente, encontré mi voz y pregunté, ¿estás segura de esto? Porque todo lo que me ha dicho hasta ahora parecía tener sentido. Su voz se endureció, desearía no estar segura, pero lo estoy. Me repugna siquiera decirlo, pero he visto cosas que no creerías. Si no me crees, necesitas verlo por ti mismo. Te lo digo por tu bien. Su convicción no dejaba lugar a dudas. ¿Qué quieres decir con verlo por mí mismo?, pregunté. Ella explicó que habría una fiesta de equipo para celebrar la competencia, y que esa sería mi mejor oportunidad para atraparla. Ve y graba todo, insistió, la gente no te va a creer si no tienes pruebas. La sugerencia de grabar me puso nervioso, pero entendía su punto, las acusaciones eran tan extremas que necesitaría pruebas sólidas para enfrentar a mi esposa. Guardé silencio unos instantes, tratando de asimilar lo que me había dicho. Luego añadió, es mejor que lo veas con tus propios ojos, las palabras no harán justicia. Su tono era sombrío y me erizó la piel. Está bien, dije, lo averiguaré, pero en mi interior ya estaba formulando un plan. Si había algo de cierto en lo que me decía, tenía que actuar rápido. A la mañana siguiente, llamé a mi jefe y le dije que había tenido una intoxicación alimentaria. No fue mi mejor momento, pero no podía concentrarme en el trabajo con esto pesando sobre mí. Una vez solucionado ese asunto, conduje directo a casa, con la mente a 1000 por hora. Al llegar, estaba decidido a llegar al fondo de esto. Más tarde esa noche, me encontré con la amiga de mi esposa. Ella se veía visiblemente incómoda, moviéndose nerviosamente mientras hablábamos. Cuéntame todo, dije, yendo directo al grano. Yo solía salir con el instructor, admitió tras un profundo suspiro. Al principio parecía genial, pero después empecé a notar señales de alerta. Es manipulador y tiene una manera de atraer a la gente a su órbita. Descubrí que él había estado viéndola a espaldas tuyas, y por eso ella se ha estado comportando de manera tan distante. Continuó explicando que no pudo decir nada antes por miedo a que todo se volviera en su contra, pero ya no podía dejar que siguiera así. Tú mereces saber la verdad. La verdad, dijo con una honestidad brutal que, a pesar de lo duro, aprecié porque me daba la claridad que necesitaba. Cuando terminamos de hablar, la fiesta ya estaba en marcha. Es ahora o nunca, me dijo, mientras me preparaba para irme, y agregó, y no olvides grabar todo, vas a necesitar pruebas. Asentí, con la mente llena de emociones encontradas. Al subirme al auto, una sensación de temor me invadía. No tenía idea de a qué me enfrentaba, pero entre más pensaba en ello, más extraño y perturbador se volvía todo. Esa misma noche, al llegar al establo, estacioné mi auto en un lugar apartado, vigilando cualquier señal inusual. Las luces tenues del establo proyectaban sombras fantasmales, y el silencio era abrumador, roto solo por el leve susurro de hojas movidas por la brisa. Inmediatamente noté que el coche de mi esposa estaba estacionado cerca de la entrada, junto al vehículo del instructor. No había nadie a la vista, al menos no en el exterior. El lugar tenía una quietud inquietante, como si contuviera la respiración. Me moví con cautela, manteniéndome en las sombras mientras me acercaba al edificio principal del establo. Mis instintos me decían que no debía apresurarme, no tenía idea de en qué me estaba metiendo, pero la sensación en mi estómago me decía que las cosas no iban a terminar bien.
Al acercarme, noté una luz tenue proveniente de uno de los establos, junto con voces apagadas y otros sonidos extraños, difíciles de identificar, que se colaban en el aire quieto. Mi pulso se aceleró. Manteniéndome agazapado, me acerqué, utilizando la cobertura de los arbustos cercanos para permanecer oculto. Mi corazón latía con fuerza cuando llegué a un lugar donde podía ver el establo iluminado sin ser visto. Desde allí, saqué mi teléfono y, con manos temblorosas, empecé a grabar. Tenía que documentarlo todo, la advertencia de la amiga acerca de tener pruebas resonaba en mi mente. Lo que vi me dejó sin palabras. No entraré en detalles, pero fue algo más allá de lo que jamás habría imaginado. Mi esposa, el instructor e incluso su padre estaban involucrados en algo que jamás desearía presenciar de nuevo. La escena era grotesca y repugnante, destruyendo cualquier atisbo de duda que pudiera haber tenido. Era peor que una traición, era una perversa violación de la confianza a todos los niveles. Mis manos temblaban mientras continuaba grabando, decidido a capturar cada detalle como evidencia. Una vez que estuve seguro de haber grabado suficiente, me retiré tan silenciosamente como había llegado. Con la mente llena de pensamientos oscuros, me dirigí a mi auto. Sabía que tenía que planear mis siguientes pasos de forma meticulosa, de modo que no solo se evitara una escena, sino que también se aseguraran consecuencias reales. Conduje directo a la casa de mi mejor amigo, es el tipo de persona que se mantiene sereno sin importar la situación. Cuando le conté lo que había presenciado, él no perdió tiempo entre el asombro y la incredulidad, y me ayudó a planear mis próximos pasos. «Esto es serio», dijo con tono grave. «No puedes dejar pasar esto. Lleva ese material a las personas indicadas, a las autoridades, y mientras tanto, asegúrate de que no te descubra nada». Su consejo fue sensato. Sabía que tenía que actuar con cautela, no solo por mi propio bien, sino para evitar que ella sospechara algo. Esa noche, mi amigo y yo repasamos cada detalle de cómo proceder. Al final, me sentí un poco más centrado, aunque la furia por la traición seguía ardiendo en mi pecho. Decidí canalizar ese enojo en resolución. Si ella pensó que podía salirse con la suya, estaba muy equivocada, me dije. Para ganar tiempo y mantener todo en secreto, seguí el consejo de mi amigo y decidí abandonar la ciudad temporalmente, fingiendo que era por mi viaje de trabajo. Empaqué una maleta y me dirigí a la casa de mis padres. Era una decisión lógica, estar lejos me daría el espacio necesario para planear mis siguientes pasos sin levantar sospechas, además de proporcionarme una coartada perfecta para no tener que enfrentarla de inmediato. Mientras conducía, no pude evitar repasar en mi mente lo que había visto en el establo. La imagen estaba grabada en mi memoria, alimentando mi determinación. Una cosa era segura, ella no saldría de esta sin consecuencias. No sabía cómo se desenvolverían los hechos, pero estaba decidido a que enfrentara las consecuencias de sus acciones, y estas no serían bonitas. Una vez que regresé de la casa de mis padres, mi siguiente paso fue contactar a un abogado. Necesitaba a alguien que me ayudara a navegar por las complejidades legales de lo que estaba a punto de suceder. En nuestra reunión, le conté todo, desde el material grabado hasta mis planes de terminar el matrimonio. El abogado no anduvo con rodeos, esto es serio. Tenemos que proteger tus bienes y asegurarnos de que ella no manipule la situación a su favor. Inmediatamente comenzó a redactar la documentación necesaria. El proceso fue meticuloso, se revisaron todas las cuentas conjuntas y se contabilizaron todos los activos. No iba a permitir que ella volteara la situación en mi contra. El abogado también me aconsejó que asegurara cualquier objeto de valor en la casa y lo trasladara a un lugar seguro. Es mejor prevenir que lamentar, me dijo. Siguiendo su consejo, volví a la casa mientras ella estaba fuera, recogí cuidadosamente mis documentos, ahorros y todo lo que era importante, y lo llevé a la casa de mis padres, donde sabía que estaría seguro. Una vez que puse en orden mis asuntos personales, volví mi atención al video. Contacté a las autoridades pertinentes y les proporcioné la grabación. Su reacción fue inmediata y seria, quedó claro que la situación en el establo estaba a punto de desmoronarse. Mi esposa no tenía idea de lo que se avecinaba. Según el abogado,
Era crucial que me mantuviera en el anonimato hasta que todo estuviera en marcha. Por ahora, tenía que interpretar el papel de un esposo despreocupado. Poco a poco comenzaron a llegar noticias de problemas en el establo. Mi esposa se quejaba casualmente de sabotaje y de lo injusto que era que la estuvieran apuntando, creyendo que todo era culpa de la competencia, de alguien celoso de su éxito. Yo escuchaba sin decir nada, conteniendo mi satisfacción. Ella no sospechaba de mi implicación, y eso me convencía. El día que decidí enfrentarla fue cuidadosamente planificado. Esperé hasta que tuviera todos los elementos, los documentos legales, la seguridad de mis bienes y la intervención de las autoridades. Cuando finalmente entré a la casa, lo hice con calma pero con firmeza. Ella me recibió con su habitual sonrisa alegre, pero yo no perdí el tiempo con formalidades. Necesitamos hablar, dije. Mi tono, severo, la hizo titubear. ¿Qué pasa?, preguntó, con la voz teñida de inquietud. La miré fijamente a los ojos y le dije, he tomado una decisión. No puedo vivir con alguien que hace lo que tú has hecho. Su confusión se transformó rápidamente en pánico. ¿De qué estás hablando?, exigió. Sin esperar a que respondiera, saqué mi teléfono y le mostré el video. Su rostro palideció mientras lo veía, y sus manos comenzaron a temblar. Cuando terminó de verlo, se echó a llorar, cayendo de rodillas. Por favor, sollozó. No es lo que parece. Me presionaron, me obligaron. No quería hacerlo, fue un error, un momento de debilidad. Pero yo me mantuve firme, tú elegiste lo que hiciste, y ahora yo elijo lo mío. Sin esperar respuesta, comencé a recoger mis cosas. Ella me suplicaba que me detuviera, que prometiera cambiar, insistiendo que todo se podría arreglar, pero yo no la escuchaba. Su comportamiento había destruido por completo la confianza y el respeto que una vez tuve por ella. Al llegar a la puerta, me giré una última vez y le dije, tienes que irte. Esto se acabó. Cerré la puerta, poniendo fin a la vida que habíamos compartido, sabiendo que no había vuelta atrás. Con los papeles del divorcio ya finalizados, los envié a la dirección de sus padres. Fue una jugada calculada, quería que su familia estuviera al tanto de la situación. No me interesaba el secreto ni evitar confrontaciones, mi objetivo era cortar todos los lazos de la manera más limpia posible. Junto a los documentos, incluí una carta en la que explicaba mis razones, acompañada de las pruebas, para que no quedara lugar a malentendidos ni a tergiversaciones. La reacción que imaginé de su familia era secundaria, lo que importaba era mi resolución. Pocos días después, ella apareció en mi casa sin avisar. Para entonces ya había cambiado las cerraduras, anticipando que ella intentaría algo. Escuché golpes en la puerta antes de verla, no era un simple toque, sino un golpeteo furioso. Su voz se alzaba, gritando acusaciones y suplicando al unísono. Cuando se dio cuenta de que no abriría, se dirigió furiosa al patio. La vi, desde adentro, destrozar muebles, adornos del jardín y lo que caía en sus manos. Cuando apuntó hacia mi auto, su furia alcanzó un punto crítico. Ya no era solo ira, era desesperación. Fue entonces cuando llamé a la policía. No quería enfrentarla directamente, preferí que las autoridades se encargaran de ella. Los oficiales llegaron rápidamente y la encontraron en el acto. A pesar de sus gritos y súplicas de que yo le había arruinado la vida, no necesitaban más pruebas para detenerla. Se presentó un informe y ella fue finalmente acusada y obligada a pagar por los daños causados. Verla ser llevada en la patrulla resultó surrealista, pero al mismo tiempo fue un alivio. Marcó el fin de un capítulo y el comienzo de otro. El divorcio se finalizó sin mayores disputas, probablemente ella sabía que no tenía ninguna base legal ni emocional para oponerse. Por un tiempo, estuve libre. Ella intentó comunicarse, enviando mensajes y hasta apareciendo en mi trabajo, pero dejé claro que no había futuro. Sus súplicas de perdón fueron respondidas con silencio. Había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Semanas después, hizo un último intento. Se me acercó en público, suplicándome otra oportunidad. Esta vez su tono era distinto, más resignado y menos combativo.
Dijo que había cambiado y que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para arreglar las cosas. Si nada de esto hubiera pasado, nunca te habría perdonado, le dije, pero después de lo que hiciste, no hay ninguna posibilidad. Vuelve al establo, ahí es donde perteneces. Mis palabras no dejaron lugar a dudas. Esa fue la conclusión que necesitaba, y me fui sin mirar atrás. A lo largo del tiempo, me he preguntado muchas veces por qué no vi las señales antes. La verdad es que no las estaba buscando, confiaba en ella, y a veces la confianza te ciega ante lo evidente. Sus cambios de comportamiento, las noches tardías, las excusas, todo parecía inofensivo en ese momento, y me convencí de que solo era que estaba explorando un nuevo pasatiempo. Es fácil ignorar las grietas cuando no quieres creer que existan. Ahora, mi vida es distinta. El caos ha sido sustituido por la calma. Me he volcado en el trabajo, en amistades y en hobbies que había descuidado durante el matrimonio. Mi confianza en las personas ha sufrido, pero he aprendido a valorar mis instintos. De ahora en adelante, me enfocaré en construir una vida basada en la honestidad y el respeto propio. Esa experiencia, dolorosa como fue, me enseñó lecciones que no olvidaré pronto. No se trata de vivir en el pasado, sino de asegurarse de que no se repita. Si estás leyendo esto, significa que la historia dio un giro que no creerás. Hasta ese momento, lo único que sabía era que mi esposa había encontrado una nueva obsesión y que se estaba distanciando cada vez más de mí. Por ahora, yo solo observaba, tratando de descifrar lo que realmente pasaba. Créeme cuando te digo que lo que vino después te dejará tan impactado como a mí. Una noche, mi esposa llegó a casa con un humor inusualmente alegre, con esa energía que te hace pensar que acaba de ganar la lotería. No era algo que viera a menudo, y sinceramente me tomó por sorpresa. Pero lo que realmente captó mi atención fue la manera en que caminaba, cojeaba ligeramente, favoreciendo una pierna. No era nada dramático, pero se notaba lo suficiente como para que le preguntara, ¿estás bien? Ella lo minimizó con una risa casual y dijo, oh, es nada, solo fue un día largo en el establo. Estoy un poco adolorida, eso es todo. Su tono era ligero, casi despreocupado, pero algo en ello no me terminaba de convencer. Más tarde, mientras nos preparábamos para dormir, noté algo más que aumentó mis sospechas. Tenía moretones en la parte baja de la espalda. No eran pequeños, parecían los que se obtienen tras una caída brusca. No soy de exagerar, pero no pude dejarlo pasar. ¿Qué es esto?, pregunté, girándola un poco para ver mejor. Ella miró por encima del hombro y me dio una sonrisa tímida. Oh, eso, me caí del caballo un par de veces durante la práctica. Nada grave. Su explicación parecía razonable, pero la forma en que la dio me pareció demasiado ensayada, demasiado rápida. ¿Estás segura de que es solo eso?, insistí. Ella asintió, con una expresión que mezclaba molestia y diversión. Claro, ¿qué otra cosa iba a hacer?, respondió. No tuve una respuesta, pero la inquietud en mi interior persistía. No soy de los que sacan conclusiones precipitadas, pero aprendí a confiar en mis instintos, y algo en esta situación no encajaba. Decidí no insistir más esa noche, porque seguir empujando no me llevaría a ninguna parte sin pruebas adicionales. Mientras nos acomodábamos, de repente, mi esposa cambió de tema. Por cierto, dijo casi casualmente, todavía sigues planeando esa barbacoa para mañana, ¿verdad? Asentí, intrigado por hacia dónde iba. Bueno, continuó, va a haber un invitado, alguien del establo. Es bastante importante allí, y creo que será una gran oportunidad para que lo conozcas. Su tono, especialmente cuando enfatizó importante, me hizo detener. ¿Por qué viene él?, pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. Pensé que era algo casual entre amigos, pero ella sonrió, como si hubiera anticipado mi reacción. Lo es, dijo, pero este tipo tiene muchas conexiones. Ya verás a qué me refiero cuando lo conozcas. Solo asegúrate de que todo esté perfecto, es de esos que notan hasta los pequeños detalles. Sus palabras eran vagas, pero el mensaje subyacente era claro, ella quería impresionar a este invitado. Mi curiosidad se despertó. ¿Y qué tiene de especial?, pregunté.
Ella titubeó por un momento, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Es solo un poco diferente. A algunas personas les resulta difícil tratar con él por su personalidad, pero cuando lo conoces, resulta ser realmente interesante. Esa explicación no calmó mis dudas, si acaso, generó más preguntas. No soy de alterarme por pequeñeces, pero toda esta situación empezaba a inquietarme. Entre su repentina pasión por el establo, las noches tardías y este misterioso invitado, parecía que había algo más en juego de lo que ella dejaba ver. No pude evitar preguntarme qué estaba ocultándome. En lugar de presionarla, decidí esperar y ver, porque a veces la paciencia es la mejor forma de llegar a la verdad. Al día siguiente, desperté y descubrí que la casa estaba inusualmente silenciosa. Mi esposa no estaba por ningún lado. La llamé, pero no hubo respuesta. En la mesa de la cocina encontré una nota con su letra. Tuve que salir a resolver unos asuntos con mi amiga. Lo siento, volveré pronto. Fruncí el ceño, hoy era el día de la barbacoa, y ella sabía cuánto había trabajado en ello. Dejé de lado mi irritación y me concentré en preparar todo. Había mucho que hacer, desde limpiar la casa hasta marinar la carne y arreglar el patio. A medida que el día avanzaba, los invitados llegaron. El patio se llenó de caras conocidas, amigos, sus esposas y novias, todos de buen humor. Pero pronto notaron la ausencia de mi esposa. ¿Dónde está tu otra mitad?, preguntó alguien con una sonrisa. Respondí vagamente que ella había salido y volvería pronto. Con el tiempo, las preguntas se hicieron más frecuentes y me sentí incómodo. Es una cosa ser anfitrión de una reunión y otra hacerlo mientras tu pareja está notablemente ausente. Tras varios intentos fallidos de contactarla, empecé a irritarme. Justo cuando estaba a punto de marcar de nuevo, oí la puerta principal abrirse. Allí estaba ella, entrando con su amiga, ambas luciendo excesivamente complacidas. Pero no estaban solas, dos hombres la seguían. Uno, de apariencia mayor, probablemente en sus 40 o 50, con una actitud seria, el otro, más joven, que reconocí inmediatamente como su instructor de equitación. Mi esposa me dio un beso rápido en la mejilla y dijo, «Perdona, llegué tarde. Explicaré todo más tarde». Durante aproximadamente una hora, la situación pareció normalizarse. Los nuevos invitados se mezclaron con el resto y, por un tiempo, la barbacoa recuperó su ambiente relajado. Sin embargo, un par de mis amigos me apartaron en privado. «¿Viste a esos dos tipos?», dijo uno en voz baja. «Parecen amables, pero la forma en que miran a las mujeres aquí es extraña». Uno incluso intentó ligar con una mujer casada antes de que su esposo interviniera. Eso no lo podía ignorar. Cuando encontré a mi esposa, le dije en voz baja, «Necesitamos hablar. Esos tipos que trajiste están haciendo que la gente se sienta incómoda, ¿qué pasa con ellos?». Ella parecía sorprendida por mi preocupación, pero lo minimizó, «Relájate, el mayor está divorciado y el más joven es simplemente amistoso. Están aquí por razones de negocio». Esa explicación no me convenció, pero antes de poder insistir, uno de mis amigos me llamó, cortando la conversación. Conforme avanzaba la tarde, me di cuenta de que no había visto a mi esposa por un buen rato. Busqué en la casa y en el patio, pero no la encontraba. Después de unos 30 minutos, reapareció, actuando como si nada estuviera mal. ¿Dónde has estado?, le pregunté. Ella soltó una risa ligera y dijo, «No querrás ir al baño ahora, confía en mí, no es nada bueno». Su actitud casual solo aumentó mi frustración. Claramente, no me estaba contando toda la verdad. Una vez que se fueron los invitados y quedamos solos, volví a sacar el tema. «Esos dos tipos, ¿cómo te ayudan exactamente con tu negocio en el establo?», le pregunté. Ella suspiró y dio una explicación ensayada. El hombre mayor era el padre de su instructor y tenía conexiones en el mundo ecuestre, y, según ella, su amiga necesitaba su ayuda con un proyecto personal. «Es más acerca de ella que de mí», dijo, «pero no te preocupes, hay algo para nosotros también». Le pedí detalles, pero solo sonrió y dijo, «Ya lo sabrás pronto». La historia tomó giros que no te imaginarías. Lo único que sabía era que mi esposa había encontrado una nueva obsesión y se estaba alejando de mí.
Por ahora, yo solo observaba, tratando de descifrar lo que realmente ocurría. Créeme cuando te digo que los sucesos posteriores te dejarán tan impactado como a mí. Una noche, mi esposa llegó a casa con un humor inusualmente alegre, irradiando esa energía que parecía haber ganado la lotería. No era algo que viera a menudo, y honestamente, me sorprendió. Pero lo que realmente me llamó la atención fue su forma de caminar, cojeaba ligeramente, favoreciendo una pierna. No era nada demasiado dramático, pero se notaba lo suficiente como para que le preguntara, ¿estás bien? Ella minimizó el asunto con una risa casual y dijo, oh, es nada, solo fue un día largo en el establo. Estoy un poco adolorida, eso es todo. Su tono era ligero, casi despreocupado, pero algo en ello no me convencía. Más tarde, mientras nos preparábamos para dormir, noté algo más que me hizo sospechar, tenía moretones en la parte baja de la espalda. No eran pequeños, parecían los que se obtienen tras una caída fuerte. No soy de exagerar, pero no pude dejarlo pasar. ¿Qué es esto?, pregunté, girándola ligeramente para ver mejor. Ella miró por encima del hombro y me dio una sonrisa tímida. Oh, eso, me caí del caballo un par de veces durante la práctica. Nada serio. Su explicación era plausible, pero la forma en que lo dijo me pareció demasiado ensayada, demasiado rápida. ¿Estás segura de que es solo eso?, insistí. Ella asintió, con una mezcla de molestia y diversión en la expresión. Claro, ¿qué otra cosa iba a hacer?, respondió. No tuve respuesta para ello, pero la inquietud en mi interior no desaparecía. No soy de los que sacan conclusiones precipitadas, pero he aprendido a confiar en mis instintos, y algo en esta situación no encajaba. Decidí dejar el tema por esa noche, pensando que insistir más no me llevaría a ninguna parte sin pruebas adicionales. Finalmente, el día de la barbacoa llegó. Yo estaba ocupado con el trabajo y llegué a casa cansado. Al entrar, oí a mi esposa reír al teléfono, su voz llena de emoción. No pude evitar preguntarle qué la tenía tan emocionada. Cuando colgó, le pregunté, ¿qué pasa? Ella sonrió ampliamente y dijo, ¿adivina qué? Me seleccionaron para la competencia de principiantes. Es un evento por equipos y estoy tan emocionada de ver cómo funciona todo. No sabía cómo responder al principio. Nunca imaginé que se involucraría en competencias, pero decidí apoyarla. Eso es genial, dije. ¿Necesitas que te lleve o dónde es? Quizás pueda ir a ver. Su respuesta me tomó por sorpresa. Oh, no, está bien. Vamos en autobús como equipo, y honestamente, prefiero que no vayas. Todavía me estoy acostumbrando a actuar frente a la gente y estaría demasiado nerviosa si estuvieras allí. Asentí, aunque su insistencia me hizo sentir algo incómodo. Bueno, dije, si eso es lo que prefieres, pero luego tendrás que mostrarme algunos videos, quiero ver cómo te fue. Ella sonrió y prometió compartir todo una vez terminado el evento. No pude quitarme la sensación de que había algo más en su petición de que me mantuviera alejado, pero decidí dejarlo pasar por el momento. Por cierto, van a dar premios especiales a los ganadores, ¿te imaginas si gano algo? Sería increíble, dijo, genuinamente emocionada. Me alegré por ella, parecía que esta competencia significaba mucho para ella, y por un momento dejé de lado mis dudas para apoyarla. Sin embargo, mi curiosidad persistía. ¿Va a ir también tu amiga?, pregunté, refiriéndome a la mujer que la había introducido al mundo del establo. Mi esposa titubeó, y su entusiasmo se desvaneció un poco. No lo sé, admitió. Últimamente se ha mostrado algo distante. Hay cierta tensión entre ella y el instructor, y quizá también con su padre. No estoy segura de lo que ocurre, pero definitivamente no es la misma de antes. Fue un giro interesante, su amiga había sido tan importante en esta nueva etapa de su vida, y ahora había tensión. ¿Qué clase de tensión?, pregunté. ¿Crees que tiene algo que ver contigo? Ella se encogió de hombros, claramente incómoda con el tema. Realmente no lo sé, dijo, pero es extraño. Antes hablábamos de todo y ahora apenas menciona lo que le preocupa. No pude evitar preguntarme qué más me estaría ocultando. Al final, mi vida se fue complicando de formas que jamás imaginé.
Con el tiempo, noté que, pese a todo lo sucedido, mi esposa regresaba a casa, pero algo había cambiado. Yo, cada vez más convencido de que algo andaba muy mal, me decidí a actuar. Después de varios días de normalidad aparente, mi esposa regresaba a tiempo, sin llamadas tardías ni ausencias extrañas. Una noche, regresé del trabajo y entré a la casa para escucharla riendo al teléfono. Estaba animada, su voz rebosaba emoción, y me pregunté qué podía tenerla tan ilusionada. Cuando terminó la llamada, le pregunté, ¿qué pasa? Ella, con una sonrisa de oreja a oreja, dijo, ¿adivina qué? Me seleccionaron para la competencia de principiantes. Es un evento por equipos y estoy emocionadísima de ver cómo funciona todo. No sabía cómo responder. Las competiciones no eran algo que hubiera imaginado para ella, pero decidí apoyarla. Eso es genial, dije. ¿Necesitas que te lleve o dónde es? Quizás pueda ir a verte. Su respuesta me tomó desprevenido. Oh, no, está bien. Vamos en autobús como equipo, y honestamente, prefiero que no vayas. Todavía me estoy acostumbrando a actuar frente a la gente y estaría demasiado nerviosa si estuvieras allí. Asentí, aunque me hizo sentir incómodo. Bueno, dije, si eso es lo que prefieres, pero tendrás que mostrarme algunos videos después, quiero ver cómo te fue. Ella sonrió y prometió contarme todo al terminar. No pude quitarme la sensación de que había más en su pedido de que me mantuviera alejado, pero decidí dejarlo pasar por el momento. Por cierto, van a dar premios especiales a los ganadores. ¿Te imaginas si gano algo? Sería increíble, dijo, con genuina emoción. Me alegré por ella, parecía que esta competencia significaba mucho para ella, y por un instante dejé a un lado mis dudas para apoyarla. Sin embargo, mi curiosidad persistía. ¿Va a ir también tu amiga?, pregunté, refiriéndome a la que la había introducido al establo. Mi esposa titubeó y su entusiasmo se apagó un poco. No lo sé, admitió. Últimamente se ha mostrado algo distante. Hay cierta tensión entre ella y el instructor, y quizá también con su padre. No estoy segura de lo que ocurre, pero definitivamente no es la misma de antes. Este fue un giro interesante, ya que su amiga había sido tan importante en esta nueva etapa y ahora había tensión. ¿Qué clase de tensión?, pregunté. ¿Crees que tiene algo que ver contigo? Ella se encogió de hombros, incómoda. Realmente no lo sé, dijo, pero es extraño. Antes hablábamos de todo y ahora apenas menciona lo que le preocupa. No pude evitar preguntarme qué más me estaría ocultando. Con el paso de los días, la situación se volvió más extraña. Trabajaba, llegaba cansado a casa, y un día, al llegar, la casa estaba vacía. Mi esposa no estaba. Al buscarla por toda la casa y el patio, no la encontraba. Después de media hora, regresó actuando como si nada hubiera pasado. ¿Cuándo? ¿Dónde has estado?, le pregunté. Ella rió levemente y dijo, no querrás ir al baño ahora, confía en mí, es malo. Su actitud despreocupada aumentaba mi frustración, claramente no me estaba contando toda la verdad. Luego, mientras se iban los invitados, volví a preguntar, esos dos tipos, ¿cómo te ayudan con tu negocio en el establo? Ella suspiró y ofreció una explicación ensayada. El hombre mayor era el padre de su instructor y tenía conexiones en el mundo ecuestre, y según ella, su amiga necesitaba su ayuda con un proyecto personal. Es más acerca de ella que de mí, dijo, pero no te preocupes, también hay algo para nosotros. Le pedí más detalles, pero ella solo sonrió y dijo, ya lo sabrás pronto. Eventualmente, mi esposa comenzó a mostrar cambios aún mayores. Con el tiempo, pasaba más y más tiempo en el establo, a veces hasta altas horas de la noche. Cuando le preguntaba, ella decía que ayudaba con los caballos, aprendiendo técnicas extra del instructor. Insistía en que era parte del proceso de aprendizaje, pero noté que se ausentaba al menos 4 noches a la semana y siempre volvía con esa expresión radiante. Cuanto más se sumergía en este nuevo mundo, más me inquietaba. No era solo el tiempo que pasaba allí, sino como hablaba de ello, se iluminaba cada vez que mencionaba al instructor o las competiciones, como un niño con un juguete nuevo. Quería creer que todo era inocente, pero mi instinto me decía lo contrario.
Finalmente, el día de la barbacoa llegó. Llegué a casa después del trabajo, cansado y esperando que todo fuera normal, pero la ausencia de mi esposa y las explicaciones inverosímiles me hacían sentir cada vez más inseguro. Poco después, llegó la tarde y, al ver que ella tardaba en volver, me llenó de ansiedad. Fue en ese momento cuando la amiga de mi esposa me envió un mensaje: tenemos que hablar. Esa llamada, esa urgencia, me hizo saber que había algo terrible ocurriendo. No voy a entrar en más detalles, pero lo que sucedió a partir de ese momento cambió mi vida para siempre. Las cosas se complicaron, se volvieron irreversibles. Al final, descubrí la verdad: mi esposa me estaba engañando de la peor manera. A través de una grabación que logré hacer en el establo, vi todo: mi esposa, el instructor y hasta su padre involucrados en actos impensables, una violación absoluta de mi confianza. La confronté con esa evidencia. Ella se derrumbó, llorando y suplicando, intentando justificarse con excusas desesperadas. Pero yo ya no podía soportarlo. Reuní mis cosas y le dije con firmeza: esto se acabó. Tienes que irte. El divorcio fue inminente. Envié los papeles a la dirección de sus padres, sin rodeos, con una carta explicando mis razones y adjuntando las pruebas para que no quedara lugar a malentendidos. Pocos días después, ella apareció en mi casa sin previo aviso. Yo había cambiado las cerraduras, anticipando que intentaría algo. La vi golpear con furia, gritar, destrozar muebles y adornos, e incluso atacar mi auto. Su comportamiento se volvió errático, desesperado. Fue entonces cuando llamé a la policía. No quería enfrentarla solo, preferí dejar que las autoridades se hicieran cargo. La arrestaron, la acusaron formalmente y la obligaron a pagar por los daños. Verla ser llevada en la patrulla fue surrealista, pero también un alivio. Marcó el fin de un capítulo y el comienzo de otro. El divorcio se finalizó sin mayores disputas, ya que ella no tenía base para oponerse. Durante un tiempo, intentó contactarme, mandaba mensajes e incluso apareció en mi trabajo, pero dejé claro que no había futuro. Sus súplicas de perdón fueron respondidas con silencio. Había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Semanas después, hizo un último intento. Se me acercó en público, suplicándome otra oportunidad, con un tono más resignado y menos combativo. He cambiado, haré lo que sea necesario para arreglar las cosas, dijo. Si nada de esto hubiera pasado, nunca te habría perdonado, le dije, pero después de lo que hiciste, no hay ninguna posibilidad. Regresa al establo, ahí es donde perteneces. Mis palabras no dejaron lugar a dudas, y me alejé sin mirar atrás. Con el tiempo, me he preguntado por qué no vi las señales antes. La verdad es que no las buscaba, confiaba ciegamente en ella, y a veces la confianza te ciega ante lo evidente. Sus cambios de comportamiento, las noches tardías, las excusas. Todo parecía inofensivo en ese momento. Me convencí de que simplemente estaba explorando un nuevo pasatiempo. Es fácil ignorar las grietas cuando no quieres creer que existan. Ahora mi vida es diferente. El caos ha sido reemplazado por la calma. Me he volcado en el trabajo, en amistades y en pasatiempos que había descuidado durante el matrimonio. Mi confianza en las personas ha sufrido, pero he aprendido a confiar en mis instintos. De aquí en adelante, me enfocaré en construir una vida basada en la honestidad y el respeto propio. Esa experiencia, por dolorosa que fue, me enseñó lecciones que no olvidaré. No se trata de vivir en el pasado, sino de asegurarse de que no se repita.